buenas tardes, respetables estudiantes. Es un verdadero privilegio compartir con ustedes esta clase de preparación para privados en el derecho civil y procesal civil. Es para mí, reitero, un motivo de alegría, una oportunidad que la Universidad Rural de Guatemala nos confiere para poder compartir experiencias, conocimientos que hemos adquirido durante nuestra vida profesional y que ahora con el beneplácito, con la satisfacción de que se nos tome en cuenta, compartimos con ustedes esta clase. Hemos también proyectado alguna información importante en relación a solicitud de inscripción, reinscripción y programas especiales de la Universidad Rural de Guatemala. Espero que hayan tomado nota de esos informes que les hemos proyectado. Muy bien, como en todas las clases nos planteamos metas, objetivos para procurar ir cumpliendo, y no solo cumpliendo, sino logrando que ustedes vayan actualizando sus conocimientos, que vayan reforzando todo eso que durante su preparación pues los ha motivado y que ahora pues tenemos la oportunidad de retroalimentar, y ese es uno de los objetivos de esta clase. Retroalimentar conocimientos jurídicos en relación a la familia, sus instituciones y relaciones jurídicas, por supuesto con las disposiciones sustantivas reguladas principalmente en el Código Civil, de los artículos del 78 al 368 de nuestro Decreto Ley 106. Qué interesante realmente cuando empezamos a hablar de la familia, porque viene a nuestra mente una conceptualización moral, porque podemos ver a la familia desde ese ámbito. Una conceptualización social, una conceptualización hasta política, jurídica, etc. Veamos lo que podemos recordar y argumentar en relación a la familia. Un tema muy importante y bueno, nadie de los que estamos interactuando por esta vía podemos evadir, podemos negar que seamos parte de una familia. Todos somos parte de la familia. Y hoy es nuestro tema central, uno de los temas que vamos a desarrollar. Veamos los contenidos entonces que vamos a enfocar e ir desarrollando durante el transcurso de nuestra clase. Para hablar de la familia tendríamos que pensar cómo se originó la familia. Y para ello tenemos que retrotraernos mucho al tiempo, a los primeros estadios sociales. Y por eso es de que los diversos escritores siempre indican que la familia abarca campo de la sociología. Y si ustedes recordarán las clases de sociología, el origen del hombre, etc., ustedes traen a su mente que los inicios realmente de la familia se puede retrotraer, encuadrar en las tribus, en las fatrias, en los primeros grupos sociales que existieron. Pero, ¿será que existía familia como ese instituto, como ese sustantivo social, como ese sustantivo moral, como ese sustantivo jurídico? Veamos. Al principio no existía familia. Y no existía familia porque las relaciones o interrelaciones que se daban
en, en esos grupos primitivos, en los estadios primitivos del hombre, eran de promiscuidad, era de un libertinaje sexual, era el compartimiento animalesco, poco reflexivo de los humanos. Podemos decir que se daban relaciones sexogenitales de todos contra todos, de mujeres con distintos hombres, de hombres con distintas mujeres, a lo que se le llama promiscuidad. Y así era la manera de desarrollo y permanencia de la humanidad en esa libertad sexual, en esa falta de organización, incluso falta de organización social y jurídica. No existía. Pero después de esa promiscuidad, de ese primer estadio del hombre, aparece lo que puede llamarse matriarcado. El matriarcado porque se caracteriza teniendo como centro, como base de la interrelación de un grupo al que podía ya dársele ciertos rasgos de familia. El matriarcado, o sea, alrededor de la madre se desarrollaba ese entorno. Bueno, pero el matriarcado no era exactamente una familia, era una manera de vincular a los descendientes, de vincular a esos descendientes con con la creación o reproducción humana. Realmente uno de los primeros pasos, de los primeros estadios de la familia está cuando se va generando la monogamia. Y esa monogamia es una base de familia en la que ya se va teniendo digamos, cierta diferenciación de con quién va a mantener una relación un hombre y una mujer, o una mujer específicamente. Veamos. Siempre respecto al origen de la familia, hay diversas opiniones, hay diversas teorías, hay diversas creencias, pero una opinión que es la más acertada, la que más se ha atendido, es la que ve estas etapas y sostiene que al inicio predominó la promiscuidad, como lo habíamos mencionado, y por supuesto que era imposible concebir un tipo de familia en esa convivencia eh, primitiva. Era imposible determinar también la filiación paterna. Lo que es seguro es que el sexo femenino es la madre. Eso es innegable. Pero ¿cómo determinar la filiación paterna cuando era un desorden las relaciones sexogenitales en ese estadio? Y luego, como ya lo estábamos enfocando, surge el matriarcado, con distintas formas de matrimonios, pero generalmente grupales. Y la filiación paterna no podía determinarse tampoco, porque ¿cómo determinarse si la convivencia es de varios hombres con una mujer o varias mujeres con varios hombres? Por eso cuando uno escucha o se da cuenta de determinadas conductas que en la actualidad incluso se están adoptando. La poligamia, el compartir con varias mujeres, con varios hombres. Como que se estuviera en una acción retrógrada, retrocediendo a esos estadios.
Y bueno, como ejemplo, hemos tenido algunos casos en los que no es posible determinar la filiación paterna cuando tramitamos algún juicio ordinario de filiación y paternidad extramatrimonial, porque a veces la mujer ha compartido sexogenitalmente con dos o tres o más personas, entonces se demanda uno y el examen de ADN da un resultado negativo, pues tiene que plantear la acción en contra del otro. Pero eso, les digo, es como regresar a esa época de relación eh, poligámica. Qué difícil determinar la filiación paterna. Veamos que otra de esa opinión en relación al origen de la familia. Veamos que la monogamia realmente se va constituyendo como base de la familia como se concibe en la actualidad. Para el alemán, el jurista Engel, antes de 1870 no existió una historia de familia. Predominó el influjo de la influencia de los 5 libros de Moisés que enfatizaban, que se sustentaban en la familia patriarcal. Esto es un indicio, uno de los indicios más antiguos de familia. Veamos, del 1870 hacia acá se ven ya los primeros, digamos, las primeras actitudes, las primeras relaciones que podrían tenerse como monogámicas y que pudieron haber dado origen a la familia. ¿Y qué es familia? Para conceptualizar lo que es familia, es necesario, la familia podemos conceptualizarla desde distintos aspectos, de distintos ámbitos. Desde el ámbito social, como les decía, desde el ámbito moral. Veamos que un concepto de familia es el vínculo que une a los individuos que llevan la misma sangre. Podríamos tener esa conceptualización como una conceptualización de índole biológica, que la familia es el vínculo que une a individuos, a personas, por la sangre, porque llevan la misma sangre. Podemos ver también una conceptualización social, y desde el punto de vista social, podemos conceptualizar la familia como el microsistema que va generando relaciones estrechas entre personas que nacen de un mismo progenitor o progenitora. Es entonces el microsistema social que sirve para mantener o para determinar la base, el núcleo de la sociedad. Y así podemos ir generando definiciones. Legalmente, ¿qué es familia? La familia es el vínculo jurídico que une a personas que descienden de padre y madre y que mantienen relaciones jurídicas entre sí. Familia, desde el ámbito jurídico. Y la importancia de la familia y de su regulación jurídica. Indistintamente de la referencia conceptual, sea moral, sea social, sea legal, la familia sí constituye el núcleo de toda sociedad política y jurídicamente organizada. Sí constituye esa base. Y su importancia, ser el núcleo sociojurídico, y también es base de un cúmulo, de un conjunto de actividades y relaciones jurídicas del individuo o de los individuos entre sí.
Por supuesto que son esas relaciones jurídicas que se derivan en gran manera de su círculo o de su vinculación familiar. ¿Será que existen relaciones? ¿Será que existen ese vínculo entre los individuos que conforman una familia? Claro que sí. Analice el suyo. ¿Cuál es la relación legal con sus padres? ¿Cuál es la relación moral? ¿Cuál es la relación social? Entonces, ¿verdad que es importante el estudio de la familia como tal? Pero veamos ahora, la naturaleza de las disposiciones legales relativas a la familia. Naturaleza de las disposiciones legales. Es decir, cuando hablamos de naturaleza, la razón de ser, el por qué, dentro de qué derecho se encuadra familia. ¿Será que la familia es parte del derecho público? ¿Será que la familia es parte del derecho privado? Hablamos en la clase anterior de esa diferenciación. Y también vimos algunas figuras jurídicas que generan duda en relación a es un encuadramiento en el derecho público o en el derecho privado. Pero veamos, ¿cuál es la naturaleza entonces de las normas legales relativas a la familia? Es discutible, es discutible. Mire, es discutible, pero es, o mejor dicho, escuche, es de derecho privado. El jurista, el filósofo Siku sostiene, vea, él dice que una cosa es el derecho público, otras disposiciones corresponden al derecho privado y según Siku, el derecho de familia debe tener o crearse en una rama distinta. Es decir, derecho privado, derecho público y derecho de familia, según Siku. Pero leyendo a Puig Peña, a Rogina Villegas, a otros escritores, descartan esa posibilidad de crear una tercera rama del derecho y coinciden realmente que el derecho de familia es parte del derecho privado. Muy bien. ¿Podemos definir el derecho de familia? Sí. Conjunto de normas jurídicas, de principios, de doctrinas, de teorías que generan o que establecen la reglamentación, la regulación que, que media las normas que regulan las relaciones entre los integrantes de los miembros de un núcleo social denominado familia. El derecho de familia son esas normas, son esos principios, son esas doctrinas. Pero, ¿se puede dividir? ¿Habrá una división del derecho de familia? Sí la hay. Hay varias divisiones. Aquí tengo algunas que se las voy a sugerir, que se las voy a proyectar. Según Gautama Fonseca, sostiene que el derecho de familia se divide en derecho de familia objetivo y en derecho de familia subjetivo. Que el derecho de familia objetivo también se divide en derecho de familia personal y derecho de familia patrimonial. Pero también divide el derecho de familia en derecho matrimonial y derecho de parentesco. Expliquemos cada uno, veamos cada uno. Cuando Gautama sostiene que el derecho de familia se divide en sentido objetivo, debe entenderse. El derecho de familia en sentido objetivo es el conjunto de normas que regulan
el nacimiento, modificación y extinción de las relaciones familiares. Esa es la conceptualización del derecho de familia dividido en sentido objetivo. El derecho de familia en sentido subjetivo es el conjunto de facultades que pertenecen a la familia y a cada uno de sus miembros. Ese es el derecho subjetivo en el que se divide el derecho de familia. Veamos. El derecho de familia objetivo también se subdivide en derecho de familia personal y derecho de familia patrimonial. Y se entiende como derecho de familia personal a ese conjunto o a esas normas que rigen las relaciones entre familiares. Mientras que el derecho de familia patrimonial ordena el régimen económico de la familia. Una división más del derecho de familia. Derecho matrimonial, que comprende las normas que regulan lo relativo al matrimonio y relaciones entre cónyuges, la unión de hecho, etc. Mientras que el derecho de familia o derecho de parentesco incluye todas las normas que regulan la paternidad, la patria potestad, la filiación, la adopción, la tutela, el derecho de alimentos, las inscripciones en el registro civil, etc. Esas son algunas divisiones del derecho de familia. ¿Cuál es su regulación legal? El Código Civil nos tiene regulado en un capítulo el derecho de familia, pero también la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala regula todo lo de la familia del artículo 47 al 56. En el desarrollo de la clase vamos a ir enfocando varios de esos artículos. Muy bien. Ingresamos, siempre hablando dentro del derecho de familia, al mundo del matrimonio. El matrimonio, empecemos por su etimología. Del latín matrimonium, que se subdivide en matriz y munium, es decir, el significado es madre y carga. Y no dista de ser una realidad, porque acaso no a consecuencia del matrimonio viene la descendencia, vienen los tesoros, y esa principal carga de la descendencia es la que lleva la madre. Entonces sí, la etimología realmente nos acerca a una realidad. Matriz munium, madre y carga, es el origen de la palabra, el origen etimológico de esa palabra. ¿Cuáles son los criterios para determinar la naturaleza jurídica del matrimonio? Naturaleza jurídica del matrimonio. Cuando hablamos del por qué, cuando hablamos de naturaleza jurídica, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el matrimonio? ¿Cómo surge el matrimonio? ¿Será un negocio? ¿Será un contrato? ¿Qué es? Veamos. Hay tres criterios, hay más, pero de los que hemos leído, lo que vemos más importantes. Estos criterios para determinar la naturaleza jurídica de las normas que regulan el matrimonio. Para algunos juristas, el matrimonio es un contrato. Porque sostienen ellos que si hay consentimiento para contraer matrimonio y ocurre disenso, desacuerdo entre las partes, entonces puede destruirse, es decir, rescindirse ese contrato. Es discutible porque el matrimonio genera obligaciones morales, no patrimoniales.
genera obligaciones familiares, no necesariamente económicas. Pero aunque usted no lo crea, hay legislaciones en otros países del mundo. Déjeme mencionar Australia, déjeme mencionar México, algunos estados de México, donde el matrimonio realmente es un contrato. Me enteré por algunas cuestiones de parientes que uno tiene en otros países que comparten contractualmente con una persona, con una mujer. Realmente que esto riñe con la moral, riñe con la naturaleza jurídica del matrimonio en Guatemala. Y no se vale porque el matrimonio no es para un rato, si no fuera un contrato. El matrimonio no es para sacar ventaja económica, si no fuera un negocio. Entonces sí sería un contrato. Pero bueno, este es uno de los criterios en relación a la naturaleza jurídica del matrimonio, que es un contrato. B. Tenemos también otro, el criterio que lo tenemos identificado como un acto jurídico. Para algunos juristas, realmente el matrimonio solo se constituye en la formalización de una relación afectiva entre dos personas. Y dicen, bueno, si realmente lo que el papel hace solo es darle el sentido legal, darle el formalismo, cumplir con requisitos de algo que ya existe, que es el vínculo emocional, afectivo de una pareja. Por eso dicen que es un acto jurídico. Ahora bien, en Guatemala, el matrimonio conceptualizado como lo tenemos en el artículo 78 del Código Civil, no es ni contrato, no es ni negocio, no es un acto jurídico, es una institución social. Usted va a ir y va a tener su código civil y lo va a revisar y de repente esta jurisprudencia va a encontrar dependiendo qué tipo de código tenga. Pero el Código Civil en su artículo 78 regula que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia. ¿Con qué finalidad? Para vivir juntos, procrear, alimentar a sus hijos y por supuesto, auxiliarse entre sí. ¿Ya ve lo moral? ¿Ya ve la naturaleza jurídica del matrimonio en nuestro país? Es institución social. Muy bien. El sustento constitucional del matrimonio. Podemos ir al artículo 47 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y cuando usted ve el artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala, esta Carta Magna en esa norma recoge la trascendencia e importancia del matrimonio, porque regula, el Estado garantiza la protección social, jurídica y política de la familia y promoverá su organización de una vez está establecido sobre la base legal del matrimonio. En este artículo 47 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nosotros encontramos así lo interpreto y se lo comparto, cuatro requisitos constitucionales necesarios para que el Estado proteja a la familia. Y esos requisitos son, uno, que esa familia
se desarrolle sobre la base del matrimonio. 2, sobre la igualdad de derechos. Igualdad de derechos. 3, por la paternidad responsable, que debe imperar, que debe ser positiva la paternidad responsable y que debe definirse el número y espaciamiento de hijos. Cuando analizamos esta norma constitucional, vemos allí cómo la familia puede protegerse. Y claro que el Estado está obligado a proteger a la familia, pero también pone sus cimientos constitucionales para que se proteja al Estado. Jurídica, económica, política, etcétera, sustentado primero sobre la base del matrimonio, igualdad de derechos, paternidad responsable y número y espaciamiento de hijos. Qué interesante es ver que aparte del matrimonio, sobre cuya base van a proteger a la familia, está la igualdad de derechos. Y la igualdad de derechos es una necesidad vivencial en todo país y en el nuestro, no digamos. ¿Y por qué es necesario? Porque no podemos vivir del matriarcado, porque tampoco podemos estar en el patriarcado, porque tenemos que pensar que debe imperar el principio de igualdad en las relaciones entre hombre y mujer, y no digamos en la familia. Igualdad de derechos. Muy bien, y la paternidad responsable, porque no es solo de engendrar hijos y que vengan y que pasen penas y que miren qué comer o tomar los adagios que usted escucha. Cada niño nace con el pan bajo el brazo, es mentira, si no se trabaja no se come. Por eso paternidad responsable. Y número y espaciamiento de hijos. Vea usted cómo la protección a la familia que la Constitución establece, dice, sí, vamos a proteger a la familia, pero igual, determinen el número y espaciamiento de hijos. Cada pareja debe pensar cuál es su posibilidad económica real. ¿Para qué? Para poder proveer la manutención necesaria para los hijos que van a procrear. Bueno, y siempre hablando del matrimonio y hablando del contexto constitucional del mismo, hay necesidad de ver algunos impedimentos para contraer matrimonio. ¿Habrán impedimentos? Por supuesto que los hay. Y esos impedimentos son de naturaleza civil, pero también los hay de naturaleza penal. El artículo 88 del Código Civil debe tenerse en cuenta que hay algunos temas, algunas regulaciones, algunos contenidos de este artículo que han sido derogados. Tengas en cuenta que fue derogado el numeral 1, primero y segundo. Ese artículo por el artículo 4 del decreto 13-2017. Entonces no vamos a leer, no vamos a interpretar, no nos vamos a entretener con esos dos numerales del artículo 89, porque también son algunas limitaciones para contra el matrimonio, y del artículo 88 del Código Civil. En el 89 vamos a encontrar ilicitud, ilegalidad para contra el matrimonio. Y en el artículo 88, algunos casos de insubsistencia. ¿Cuándo es insubsistente el matrimonio? La ley preceptúa que tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio. ¿Quiénes? Los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral,
los hermanos y medios hermanos. Por eso es de que como cuando pedimos o cuando se va a celebrar un matrimonio, se solicitan los nombres de abuelos, paternos y maternos de los contrayentes para evitar incurrir en lo que establece el numeral primero del artículo 88 en relación a impedimentos absolutos para contraer matrimonio. ¿Quiénes otros no pueden contraer matrimonio? Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad y las personas ya casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Esos son los casos de insubsistencia. La ilicitud, como mencionamos ya, es ilícito desde el numeral cuarto al séptimo del artículo 89. El numeral primero y segundo indicamos ya que fueron derogados por el decreto 13/2017. Muy bien, igual hay el numeral tercero, existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en sentencia de 1 de junio del año 2010 y por esa inconstitucionalidad fue derogado ese numeral del artículo ya precitado. Por lo tanto, si vemos el artículo 89, tenemos que enfocarnos en el numeral cuarto al séptimo. Ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado matrimonio entre quienes, del tutor y del protutor con sus descendientes, con las personas que estén bajo su tutela o protutela, del tutor o del protutor de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. Y no podrá ser autorizado el matrimonio del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciere inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona. Y también no podrá ser autorizado el matrimonio del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Y no solo vemos esos casos de insubsistencia, también vemos algunas prohibiciones contenidas en el Código Penal. El artículo 226, y ahí sí voy a pedirles si tienen su Código Penal, por favor, a la vista o a la mano para que vean esas prohibiciones taxativas que la ley tiene en relación al matrimonio. Delitos, así está el acápite de esos o el encabezamiento de esas normas penales. De los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil. De la celebración de matrimonios ilegales. Matrimonio ilegal. Artículo 226. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. El artículo 227 establece la ocultación de impedimentos. Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existen impedimentos que causan su nulidad absoluta, serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Y así podemos ir viendo algunos delitos contra el bien jurídico, familiar y específicamente
contra el Estado civil. Hay simulación de matrimonio, tenemos celebración ilegal. La simulación de matrimonio es algo que sí ocurre de manera frecuente en nuestro país. ¿Y cuándo hay una simulación de matrimonio? Quien engañando a una persona simular el matrimonio con ella será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena será sancionado quienes con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero contrajeren matrimonio, exclusivamente para cualquiera de esos efectos, con ánimo de lucro, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Hemos visto simulaciones de matrimonio. Conocimos de algún caso en una de la municipalidad, porque tampoco podemos mencionar el nombre, en la que celebraron el matrimonio, pero por un contubernio entre el esposo contrayente y el concejal que celebró el matrimonio, nunca enviaron aviso al registro respectivo. Simularon el matrimonio con algunos fines que no vamos a entrar en detalle. Y de repente la persona afectada, la mujer afectada, requirió nuestros servicios, verificamos ese extremo y tuvimos que iniciar la acción penal correspondiente. Muy bien, ya hablamos entonces de algunos ilícitos o ilegalidades que pueden cometerse en relación al matrimonio, la ilicitud del matrimonio, sanciones que también las tenemos reguladas en el Código Civil. Veamos el artículo 90 y 91 del Código Civil para que no dejemos en el tintero este tema de las sanciones. Muy bien, sanciones. El Código Civil en su artículo 90 establece, si lo podemos tener a la vista, si no obstante lo prescrito en el artículo anterior, o sea, 88, 89 de este código, el matrimonio será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley. Y las personas a que se refieren los incisos numerales cuarto y quinto perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Esas sanciones son para quienes autoricen matrimonios existiendo la prohibición legal contenida en el artículo 89 del Código Civil. Muy bien, si el funcionario que incurra en el acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de su oficio o por denuncia ante el Ministerio Público o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuere ratificada, quedará sin efecto. Es decir, que cuando exista algún impedimento, el funcionario que tenga conocimiento de ello debe suspender la celebración del matrimonio. Y así podemos ir viendo algunas ilicitudes, algunas sanciones como las que ya leímos en relación al matrimonio. Bien, vamos a avanzar. Ya vimos impedimentos para contraer matrimonio, hablamos de casos de insubsistencia, hablamos de ilicitud del matrimonio también, de las sanciones, hablamos de esas sanciones. Ahora veamos, por favor, el artículo 437 del Código Penal. Veamos si estamos
estamos en contexto con el tema. Establece el artículo 437 del Código Penal. Responsabilidad del funcionario. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizare un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 años a 6 e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Si el funcionario o ministro de culto hubiese obrado culposamente, será sancionado solamente con multa de 200 quetzales. Que no hubo dolo, que no hubo mala intención de él, sino que no se enteró. No fue una acción premeditada para incumplir con determinados requisitos. Muy bien. Celebración del matrimonio, funcionarios que pueden autorizar. ¿Quiénes pueden autorizar un matrimonio? La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 49 qué funcionarios pueden ayudar a celebrar un matrimonio. El matrimonio, según el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Son los funcionarios que pueden celebrar matrimonio. Muy bien, pero no solo veamos el artículo 49, veamos también, por favor, si tienen su código civil. Allí está establecido los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Recordemos que el Código Civil realmente lo que hace es desarrollar disposiciones constitucionales en relación al mismo tema. El 49 es constitucional, el 92 lo desarrolla. Y el matrimonio, de una vez establece, debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esas facultades otorgadas por la autoridad administrativa que corresponda. Muy bien, allí otra vez tendríamos que pensar que si existe un matrimonio ilegal, habría que ir al artículo 230 del Código Penal e ir viendo esos extremos. ¿Y cuáles son las formalidades? ¿Cuáles son las formalidades para la celebración del matrimonio? Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos legalmente identificados declaración sobre los puntos siguientes y hará constar esos puntos en el acta respectiva. Nombres de los padres y de los abuelos si lo supieran. ¿Por qué razón? Porque es necesario determinar que no exista un matrimonio, que no sea un matrimonio entre parientes. Muy bien, aparte de los padres, nombres de los padres, los abuelos si lo supieran, ausencia, deben de explicarlo de manera clara, ausencia de parentesco entre sí, que no sean familiares, porque eso impide la celebración del matrimonio. Además, no tener ningún otro impedimento legal para contraerlo. Por ejemplo, que tenga un matrimonio anterior y que no se haya divorciado, que no haya sido declarado nulo el mismo también. Aparte de ello, el régimen económico que van a adoptar.
o a la escritura con las capitulaciones si fuera el caso, y la manifestación expresa de que no están legalmente unidos, de hecho, con terceras personas. Son los requisitos que la ley establece para la celebración del matrimonio. Y así seguimos, artículo 95, 96 al 107 del Código Civil. Luego reiteramos 226, 227, 228 del Código Penal para que veamos las ilegalidades que pueden cometerse con matrimonios simulados, cuando existan prohibiciones, etcétera, etcétera. Veamos también el régimen económico del matrimonio, o sea, las capitulaciones matrimoniales. Cuando escuchemos capitulaciones matrimoniales, no están hablando del fin del mundo, es el régimen económico, los pactos, los acuerdos que entre la pareja se dan o que se otorgan para determinar cómo van a manejar sus bienes dentro del matrimonio. ¿Y cuáles son realmente esos regímenes? Está la comunidad absoluta, es un régimen económico que puede adoptarse en el matrimonio. Separación absoluta, comunidad de gananciales, ahí puede darse también la alteración de capitulaciones matrimoniales y está el régimen subsidiario. Comunidad absoluta, se van a casar en comunidad absoluta de bienes. Muy bien, cuando hablamos de esa comunidad absoluta de bienes, ¿qué significa? Vamos al artículo 122, por favor, si tiene su código civil, váyalo viendo. Es el régimen, el de comunidad absoluta, es el régimen de comunidad absoluta en el que todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Bueno, comunidad que absoluta de bienes. Todos los bienes que aporta la esposa, que aporta el esposo, se convierten en patrimonio conyugal. O sea, todos los bienes que son parte de ese matrimonio, patrimonio conyugal. Y si se da alguna disfuncionalidad y no pueden seguir viviendo, y si hay que divorciarse, entonces hay que dividirlo a la mitad de cada uno, el 50% de cada uno de los cónyuges. Pero está también la separación absoluta. Esta separación absoluta consiste, es el régimen de separación absoluta en que cada cónyuge conserva la propiedad y la administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y acciones o accesiones de los mismos. Esto es cada quien con sus bienes, la separación absoluta. No hay posibilidad de que esos bienes pasen a ser patrimonio conyugal. No. Cada quien administra y mantiene la propiedad sobre sus propios bienes. Serán también propios en esta comunidad, en esta separación absoluta, como régimen económico del matrimonio, serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, saldos, evoluciones y ganancias que se obtuvieren por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Prácticamente sería una convivencia solo corporal, solo de compañía. Es una dama o un caballero de compañía por determinado tiempo. Bueno, no, tal vez estoy yendo a extremos, pero es un matrimonio
de poca confianza, cada quien con sus propios bienes. Muy bien, comunidad de gananciales. Veamos ese artículo 124. Usted puede analizarlo, puede revisarlo. Y mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer el matrimonio y de los que adquieran durante él a título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por la mitad al disolverse el patrimonio conyugal de los bienes la siguiente descripción. ¿Qué bienes harán suyos por la mitad? Y en esa norma vamos a encontrar que si el régimen económico es de comunidades gananciales, al divorciarse, ¿qué le pertenece a cada uno? Los frutos de los bienes propios, los que se compren o se permuten con esos frutos, y lo que se adquiera por cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Tiene mucha similitud con el régimen de separación absoluta. Alteración de capitulaciones. ¿Se podrá? Ya celebrado el matrimonio, ya hay un régimen económico establecido, pero los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar, de cambiar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a terceros desde la fecha de su inscripción. O sea, sí puede cambiarse el régimen económico. Régimen subsidiario. Bueno, ¿cuál es ese régimen? Si se contrae matrimonio, ¿qué es lo que generalmente sucede? Al contrario, un matrimonio, las parejas difícilmente han platicado, han consensuado el régimen económico. Ellos lo que quieren es amor, es lo que quieren es empezar a convivir de manera conjunta. Y alguna que otra plática han tenido sobre la manera en que van a sobrevivir, sobre el cuidado a los hijos, etcétera, pero que tengan una definición clara de cómo van a administrar sus bienes y los bienes que vayan generando como patrimonio conyugal, eso casi nunca, en la mayoría, de unos 90-95% de casos, no es preocupación de los contrayentes. Por eso surge el régimen subsidiario. Y cuando se celebra el matrimonio, el notario, si no existe ninguna especificación en cuanto al régimen económico por parte de los contrayentes, debe anotar, a falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Es un régimen, como bien lo establece la ley subsidiaria, a falta de otros regímenes ya establecidos, ya negociados, ya pactados, pues entonces se aplica el de comunidad de gananciales. Muy bien, y hablar de insubsistencia y nulidad del matrimonio, vimos ya cuando es insubsistente. ¿Puede darse una nulidad absoluta? Por supuesto que sí. Luego, cuando existe una nulidad absoluta, no opera la prescripción. Y veamos cuándo puede darse una nulidad absoluta. Y eso podríamos tenerlo en consideración si vemos, por ejemplo, un matrimonio entre parientes consanguíneos. Si la ley establece que es insubsistente ese matrimonio, indistintamente que se plantee la acción 1 año, 2 años después, o 3 o 40, no prescribe, no opera la prescripción en contra de ese matrimonio que incumplió
con entender que no puede darse entre parientes el matrimonio. Y luego está también la anulabilidad del matrimonio, o sea, la nulidad relativa, por adolecer de algún vicio, pero se puede revalidar, o sea, se puede corregir si es una nulidad relativa. Veamos, por ejemplo, el artículo 145 nos puede apoyar con el tema de esa nulidad relativa. Si podrían ir ustedes al Código Civil y que veamos el artículo ya precitado, el 145, anulabilidad del matrimonio. ¿Cuándo es anulable el matrimonio? Primero, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción, porque no se tenía el consentimiento claro, el conocimiento claro del parentesco. Dos primos hermanos que son producto de una relación extramatrimonial de sus parientes, de sus padres, de repente sin conocerse se encuentran bien, se enamoran y se casan. Puede darse una anulabilidad del matrimonio por error. Por dolo es cuando hay la premeditación de querer hacer las cosas. Por coacción cuando se es obligado. Es obligado a contraer matrimonio. Muy bien. Anulabilidad relativa. También es anulable el matrimonio del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación. Si una de las parejas, el hombre más generalmente, padece de una disfunción eréctil o de una impotencia absoluta para la procreación, y siempre que por su naturaleza sea perpetua, sea permanente, que sea incurable y que sea anterior al matrimonio, entonces ahí también puede operar la anulabilidad del matrimonio. De cualquiera de las personas que padezca de incapacidad mental al celebrarlo, y también del autor cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Puede ser anulable también. Error o dolo. Cuando hemos platicado de error o dolo, el error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente, o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, de tal gravedad que haga insoportable la vida en común o constituya un peligro para la prole, para los descendientes. La acción de nulidad que nace del error o del dolo solo puede deducirse por el cónyuge engañado. Si uno de los dos cónyuges sabía que no podía celebrarse el matrimonio y aún así lo propició, pues el cónyuge engañado puede iniciar la acción de nulidad. ¿En qué plazo? Eso sí, dentro del plazo de 30 días de haberse dado cuenta del error o dolo, no a partir del matrimonio. Él no supo que eran primos o que eran hermanos. No supo. Entonces, en determinado tiempo, de repente se entera, tiene partidas de nacimiento y todo. A partir del momento que se entere de ese error, puede plantear la nulidad del matrimonio. Y así podemos seguir con una serie de normas que nos ayudan a ver a la anulabilidad o la insubsistencia del matrimonio. Muy bien. Continuemos entonces y ahora veamos la consecuencia de la disfuncionalidad del matrimonio. Con permiso. ¿Qué es la separación y qué es el divorcio? Realmente
La separación es la interrupción de la vida conyugal por conformidad de las partes o por fallo judicial sin que quede extinguido el vínculo matrimonial. La institución en virtud de la cual se rompe o disuelve de forma plena, absoluta y definitiva el lazo matrimonial de una nupcia legítimamente contraída o contra la que no se ha promovido impugnación dejando a los esposos en libertad de contraer nuevo matrimonio. Bueno, sencillo. Separación, interrupción de la vida conyugal. ¿De acuerdo o en conflicto? Divorcio no es más que extinguir el vínculo matrimonial, dejar sin efecto el vínculo matrimonial. Eso es divorcio. ¿Y cuáles son los supuestos que tenemos que ir viendo? Hay una serie de normas que nos ayudan a ver, pero el artículo 153 del Código Civil establece que el matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. ¿Cómo pueden separarse y divorciarse las personas? Las parejas, los cónyuges. Las personas pueden separarse y podrá declararse el divorcio. Uno, por mutuo acuerdo de los cónyuges. Dos, por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Entonces no puede iniciarse la acción, un juicio ordinario de separación. No se puede iniciar a menos que haya transcurrido más de un año del matrimonio. De igual manera, el divorcio, solo un año después de haberse contraído. La norma realmente establece las formas realmente de divorciarse y separarse. La separación simultánea. Pueden acudir los cónyuges al juzgado a manifestar su punto de vista o la decisión que han tomado y ahí trabajan la separación de cuerpos, atendiendo el plazo que indicamos. Ahora bien, y para divorciarse, ¿cuáles son las causas para obtener la separación o el divorcio? El artículo 155 del Código Civil describe todas esas causas. La primera, la infidelidad. Pero ¿cómo probar la infidelidad? Hay varias formas, pero la forma más científica, más legítima, es cuando la esposa o el esposo han procreado un hijo con pareja distinta y está reconocido. Esa es una prueba evidente de infidelidad. Otra causal, los malos tratos, las riñas, las disputas continuas, la injuria, ofensas al honor, la conducta que haga insoportable la vida en común entre la pareja. Esas son algunas causas y así el artículo 155 describe todas las causas. Tenemos allí el artículo, el numeral tercero de ese artículo, que habla del atentado de uno de los cónyuges en contra de la vida del otro. El numeral cuarto es bien importante. Frecuentemente sirve de causal de divorcio. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia inmotivada por más de un año. ¿Aló? La separación debe probarse documentalmente. La separación.
Y por eso dijimos que hay formas de hacer constar esa separación de los cónyuges. Cuando hablamos de la separación, debemos de tener en cuenta que no estamos hablando de otra cosa que no sea el acuerdo que se dio entre los cónyuges para separarse. Pero después de esa separación, después del plazo que la ley establece, más de un año puede estar separado, ya puede tomarse como causa para el divorcio. Existe mucha jurisprudencia en relación a cada uno de los supuestos, a cada una de las causas para el divorcio. También otra causa del divorcio es el hecho que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. Bueno, puede ser harina de otro saco, pero por eso es una causa de divorcio. Una causal que desafortunadamente en países como el nuestro puede darse la incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. Y se ha dado muchas veces porque el esposo, el cónyuge varón, tiene inclinación por determinadas actividades o vicios alucinógenos, o drogas. Y para poder mantener, para poder adquirir ese tipo de productos, muchas veces lo que hace es incitar a la prostitución o corromper a los hijos. Bueno, sigamos, por favor. Ya enfocamos estos temas, ya dijimos que el matrimonio se modifica con la separación y se extingue con el divorcio. Los casos en que puede declararse la separación y el divorcio. Por mutuo acuerdo de cónyuges, hablamos después en el plazo de un año y está regulado en el artículo 164, 163 al 166 del Código Civil. Por voluntad de uno de ellos por causa determinada, eso está en el artículo 154 y 165 del Código Civil. Causas para obtener la separación o el divorcio, ya estábamos describiendo cada una de esas causas, que de hecho el artículo 155 tiene reguladas 15 causas para poder plantear el juicio ordinario de separación o de divorcio. Muy bien. Esto es importantísimo. ¿Cuáles son los efectos de la separación y del divorcio? Efectos comunes. Hay efectos propios de la separación y hay efectos propios del divorcio. ¿Cuáles son los efectos comunes que afectan tanto en la separación como en el divorcio? La liquidación del patrimonio del cónyuge inculpable tiene derecho a alimentos. Suspensión o pérdida de la patria potestad si fue motivo de acción procesal. Ok. Liquidación del patrimonio es uno de los efectos, específicamente en el divorcio. Que sean efectos comunes, prefiero que leamos la norma 159 para no salirnos del contexto jurídico. Efectos de la separación y el divorcio. Son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio los siguientes: la liquidación del patrimonio conyugal, los bienes, esos bienes que fueron obteniéndose dependiendo del régimen económico, se pueden liquidar. El derecho de alimentos a favor del cónyuge inculpable en su caso. Si en un divorcio por causal determinada a la mujer es demandada por un esposo que es el esposo quien abandonó la sede conyugal,
significa que a la esposa le subsiste el derecho de pensión alimenticia porque no fue la culpable de esa causa. Tercero, la suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada. Suspensión o pérdida de la patria potestad. Esas son circunstancias que pueden darse, pero deben tener como base una decisión judicial anterior. Si existe un ordinario de pérdida de la patria potestad o alguna razón legal para que la misma se suspenda esa patria potestad, ese es un efecto también que puede surgir a consecuencia de la separación y el divorcio. Muy bien, efectos propios de la separación los vamos a encontrar en el artículo 160. ¿Cuáles son los efectos propios de la separación? Subsiste el vínculo. El cónyuge inculpable con derecho a sucesión intestada, de la pareja, el que no tenga responsabilidad en la separación, le asiste el derecho a la sucesión intestada. Y por supuesto que como no se ha extinguido el vínculo, con la separación la mujer puede seguir utilizando el apellido de casada. Efectos propios del divorcio. Disolución del vínculo. Se extingue, se termina, se acaba el matrimonio. Por supuesto, después de llenarse todos los requisitos que la ley establece. Y deja en libertad para contraer nuevo matrimonio a quienes se hayan divorciado. Y la unión de hecho. Es una forma de relación entre parejas que es constante también en Guatemala. Y se define como la institución social por la que un hombre y una mujer con absoluta libertad de Estado se juntan, se unen maridablemente sin estar casados entre sí. ¿Con el propósito de qué? De tener un hogar, una vida en común, dice más o menos duradera, cumpliendo con fines similares a los del matrimonio. Procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí, que son los fines del matrimonio. Y con el plazo mínimo y condiciones para que goce de la protección legal, la unión de hecho. Sigamos. ¿Cuándo procede la unión de hecho? 1. Que la pareja tenga capacidad para contraer matrimonio. Es decir, que no tenga los impedimentos. Que sea una pareja que también pueda contraer matrimonio. 2. Puede declararse por ambos ante el alcalde o notario. O sea, la pareja puede ir con el alcalde o el notario y decir, vamos a declarar nuestra unión de hecho. Pero también puede solicitarse el reconocimiento judicial de esa unión de hecho. Para ello, hay que tener el sustento legal. Y si hablamos de la unión de hecho, el Código Civil lo establece. ¿Cuándo procede declararla realmente? La unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o notario para que produzca efectos legales, siempre que exista hogar. Es la condición sine qua non que veremos. Y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares, sus relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y, por supuesto, el auxilio entre sí. Lo tenemos bien relacionado en la diapositiva. Condictio sine qua non, que exista hogar, vida en común constante.
Plazo para ser declarado 3 años, como ya lo dijimos, ante familiares y relaciones sociales. Y por supuesto cumplir esos fines de procreación, alimentación, educación y el auxilio recíproco. Me detengo un momentito con el auxilio recíproco. Realmente, cuando recuerda usted el artículo 78 del Código Civil, donde está definido el matrimonio como esa institución social, y yo recuerdo que dije entre un hombre y una mujer, porque gracias a Dios, en nuestro país aún se mantiene, no ha cambiado y espero en Dios no cambie esa disposición, un hombre y una mujer. Porque qué complicado sería celebrar el matrimonio entre dos hombres, dos con bigote y quién es quién. No, 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 no. La ley establece institución social por el cual un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia. Pero al final dice auxiliarse entre sí. Esa parte del supuesto jurídico que estoy refiriendo, lo que hace es generar un compromiso moral, un compromiso social, un compromiso legal para que los esposos, en casos de necesidad, cuando ya el tiempo de convivencia matrimonial sea mucho, o incluso pues reciente, pero sea alguna circunstancia adversa para alguno de ellos, su compromiso es auxiliarse, ayudarse, tenderse la mano, no ignorarse. Esta también aplica para la unión de hecho. Y eso lo encontramos desde el artículo 173 hasta el artículo 189. Veamos ahora el parentesco. Parentesco es la relación entre sujetos que descienden unos de otros o de un tronco común y comparten una misma carga genética. Parentesco, pariente, relación entre sujetos que descienden unos de otros de un tronco común y comparten una misma carga genética, o sea, una misma sangre, digámoslo en español. Clases de parentesco: consanguinidad, afinidad y civil. ¿Cuáles son las clases de parentesco? Consanguinidad, afinidad y civil. El parentesco por consanguinidad se da incluso dentro del 4º grado, descendiendo de un mismo progenitor. Parentesco por afinidad se da dentro del 2º grado. Une un cónyuge con el otro y sus parientes consanguíneos. Y el parentesco civil nace a consecuencia de la adopción y solo existe entre adoptante y adoptado. Muy bien, los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Estamos ahora con el parentesco, entonces es relación biológica y jurídica entre descendientes unos de otros y de un tronco común. Muy bien, paternidad, maternidad y filiación. La filiación es el vínculo de carácter biológico y jurídico existente entre los padres, las madres y los hijos, o bien entre uno solo de aquellos y estos, que tienen su origen en la concepción natural de la persona humana y que al estar declarado en forma legal hace derivar entre los mismos diversos derechos y obligaciones recíprocas. Paternidad, maternidad y filiación. Importante es que veamos nosotros que la maternidad se presume. Y hasta en broma a veces decimos, la paternidad es por fe. Que la madre está segura. 100 veces, 100%, 1000% segura. Es progenitora. ¿Y el padre? Por eso dicen algunos juristas hasta en bromas, el padre lo es por fe. Pero aquí, volvamos.
La maternidad se presume y declara con el parto. No hay duda. Hubo parto, hubo maternidad, se presume que es hija de quien parió. ¿Dio a luz? No, 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 no. Dio a luz no porque no es de Oxa, no es el INDE, no, 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 no. Es parir. Así, incluso en la Biblia dice, parirás tus hijos con dolor. Muy bien. El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio, aunque éste se haya declarado insubsistente, nulo o anulable. Pero cuando se presume concebido el hijo, se presume eso si el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y también se presume el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Entonces, pero si vemos la diapositiva, hay una razón clara. La maternidad se presume, pero la paternidad debe probarse. Muy bien. Normas de la paternidad y la filiación. Presunción de paternidad, ya lo indicamos y podemos encontrar en el artículo 199 y 222. La impugnación de paternidad. ¿Se puede impugnar la paternidad? Claro que sí. ¿Cuándo? Contra la presunción del artículo anterior no se admite otras pruebas que la prueba molecular genética de ácido desoxirribonucleico, ADN, así como haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los primeros 120 días de los 300 que precedieron del nacimiento por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia. El nacido, impugnación por el marido, el nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio, se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar, uno, si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez. Dos, si estando presente en el acto de la inscripción de nacimiento en el registro civil, firmó o consintió que se firmara a su nombre la partida de nacimiento. Y tercero, si por documento público o privado el hijo hubiere sido reconocido. La filiación del hijo nacido después de 300 días de la disolución del matrimonio podrá impugnarse por el marido, pero el hijo y la madre tendrán también derecho para justificar la paternidad de aquel. La acción del marido negando la paternidad del hijo nacido debe hacerse dentro de los 60 días contados desde la fecha del nacimiento, si está presente, o desde el día que regresó a la residencia de su cónyuge, o desde que descubrió el hecho de que estaba un niño inscrito a su nombre. Estamos con lo que establecen los artículos 204 del Código Civil. Clases de filiación. La filiación es matrimonial y extramatrimonial. La filiación voluntaria es aquella que el progenitor realiza sin coacción de ninguna naturaleza y constituyéndose al registro civil del Registro Nacional de las Personas correspondiente. Y es judicial cuando no hay consentimiento y es necesario demandar en ordinario de filiación y paternidad y con sentencia judicial procede esa filiación. ¿Qué es la posición notoria de Estado? Sencillamente el que se tenga conocimiento en público de la paternidad de determinada persona en relación a un nuevo ser. La filiación post-mortem del padre
Eso se da cuando por cualquier circunstancia fallece el progenitor, entonces da opción a la filiación después de su fallecimiento. Y la acción de filiación solo podrá entablarse en vida del padre o de la madre contra quien se dirija, salvo en los siguientes casos. Cuando el hijo sea póstumo, bueno, que ha nacido después del fallecimiento del papá. Y así tenemos las normas que van regulando lo relativo a la filiación. Muy bien, estamos con el tiempo cumplido. Solo quiero suplicarle a los jóvenes, por favor, a los futuros abogados, que lean estas cuestiones a resolver y que por favor comiencen a trabajarlas, a leer como parte de su retroalimentación. Muy bien, hemos llegado a la terminación de nuestra clase. Gracias por su paciencia. Es una forma de ir actualizándolos con los contenidos sustantivos del derecho de familia que básicamente hemos abarcado como objetivo en esta tarde. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y por favor sigan esforzándose que todo sacrificio. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y